Buenas tardes, queridos compañeros, queridos alumnos. En esta tarde de hoy vamos a seguir con el tema de hematología. En el día de hoy les voy a presentar un pequeño repaso, ¿sí? Para ir viendo los temas ya desarrollados tanto por el doctor Enrique y por las doctoras. De repaso del capítulo 26 y 27 de nuestro libro. Y vamos a ir viendo el primer tema desarrollado, que fue trastorno de la hemostasia, que vimos y encontramos en el capítulo 26. Vamos a recordar que hemostasia, ¿a qué se refiere? A la detención del flujo sanguíneo. Va a haber un proceso, ¿sí?, donde van a intervenir activadores e inhibidores, ¿sí?, para tratar de frenar esa pérdida sanguínea. ¿Y qué decimos? Que una hemostasia es normal cuando el vaso se llega a sellar e impedir la hemorragia. Vamos a ver los pasos de la hemostasia y son 3 los principales, pero aquí nosotros vamos a encontrar en 5, pero vamos a recordar detalladamente cada paso del proceso de la hemostasia. El primer paso es la vasoconstricción. ¿A qué se refiere eso? Tenemos una pequeña lesión como observamos en la imagen. Va a haber un proceso, ¿sí?, de liberación de mediadores que van a hacer que ese vaso tenga una disminución en el calibre. Con esa disminución, ¿qué vamos a tener? Vamos a impedir el flujo sanguíneo. Entonces, el primer paso comienza con la lesión endotelial. Ese espasmo estrecha la luz del vaso y va a reducir el flujo sanguíneo. Para eso, nosotros vamos a ver que las plaquetas van a liberar ciertos mediadores como el tromboxano, la serotonina, ¿sí?, que van a servir para la vasoconstricción del músculo. Y recordando que la endotelina es el vasoconstrictor más importante. Entonces ahí vemos las plaquetas que normalmente no tienen contacto con el endotelio, pero una vez que ocurre una lesión, estas van a tomar contacto y van a empezar a hacer sus liberaciones de sus gránulos. Seguidamente, a la vasoconstricción tenemos la formación del tapón plaquetario. Aquí. Entonces, ¿a qué se refiere? Esta es la hemostasia primaria, porque si el sangrado no es tan extenso, con este paso nosotros ya vamos a sellar, ya vamos a detener el sangrado. ¿Cómo se va a formar? Entonces encontramos, vemos otra vez en la imagen, tenemos la lesión endotelial. Esto va a ser que las plaquetas que tenían una forma esférica van a cambiar de conformación a una forma estrellada o con espículas, como lo menciona el libro, y van a exponer, ¿sí?, en su membrana unas glicoproteínas que nos va a servir ¿para qué? Para que esa plaqueta vaya hasta el subendotelio
y pueda adherirse a esa zona, ¿sí?, que está lesionada y luego se pueda agregar las plaquetas. Ya vamos a ir viendo ese dibujo, pero tapón plaquetario es adhesión y agregación plaquetaria. Y como no podía faltar un dibujo mío, aquí vamos a observar. Tenemos a las plaquetas. Primeramente vemos a nivel basal, por decirles, a una plaqueta que se adhiere al subendotelio que está lesionado. Entonces, el primer paso es la adhesión plaquetaria, ¿sí? Para que eso ocurra, la plaqueta va a tener unas glicoproteínas, puedo nombrarlas GP1B, GP1A, son glicoproteínas que va a estar en la membrana. Nosotros vemos en color rosado, el círculo rosadito, vemos que se une al factor de von Willebrand que está en el subendotelio y luego vemos, ¿sí?, la figura de color celeste en forma triangular sería otra glicoproteína que se va a unir al colágeno. Entonces, ¿qué pasa? Nuestra primera fila, vamos a formar una monocapa de plaquetas. A eso se llama adhesión. Adhesión, entonces, es unir la plaqueta con el subendotelio. Entonces, para eso, nuestra plaqueta va a cambiar de forma, como dije, la forma esférica cambia por la forma espiculada, se pone en la superficie de la membrana, ¿sí?, quedan expuestas esas glicoproteínas y se van a adherir. En nuestro libro no menciona mucho estas glicoproteínas, entonces vamos a tener en cuenta a la que seguidamente le voy a estar hablando. Entonces, nada más para una información, que no solamente está la glicoproteína 2B3A, sino que también hay otras glicoproteínas que van a servir como primera estación, adhesión. Luego ya vimos, se unió nuestra plaqueta al subendotelio, entonces en ese momento se van a ir liberando los gránulos alfa, los gránulos delta. En el gránulo delta nosotros encontramos el ADP, que ya pronto vamos a ver para qué va a servir. ¿Va a servir para qué? Para amplificar la agregación plaquetaria. ¿A qué se refiere agregación? Agregación se refiere a que una plaqueta se va a unir con otra plaqueta. Entonces vamos a agregar, vamos a formar un grupo grande de plaquetas, el tapón plaquetario. Para eso nosotros vamos a necesitar y vamos a tener en cuenta aquí sí a una glicoproteína que el doctor Enrique mencionó, que es la GP2B3A, que vemos ahí en forma rectangular, ¿sí?, de color rojo intenso. Entonces, esas son las glicoproteínas que están en la membrana de la plaqueta y esto se va a unir ¿a qué? Se va a unir al fibrinógeno, se va a unir al factor de von Willebrand y van a ir uniendo una plaqueta con otra. Entonces, tenemos aquí adhesión y
agregación plaquetaria. A tener en cuenta cuál de las glicoproteínas, GP2B3A, pero ¿para qué tantas glicoproteínas? Esto nos va a servir en farmacología porque hay medicamentos que van a ir a actuar, ¿sí?, inhibiendo a esas glicoproteínas. Entonces, nada más para tener en cuenta esa adhesión y agregación, tenemos que ver la estructura de la plaqueta, ¿sí?, las glicoproteínas y dónde van a unirse. Entonces aquí nosotros ya formamos nuestro tapón primario. Como les dije, si no es muy extenso, esto ya cesa el sangrado o seguidamente vamos a tener la coagulación. Entonces, tapón plaquetario, hemostasia primaria, adhesión y agregación plaquetaria. Nada más para recordar que el ADP y el tromboxano sirven para amplificar la agregación. Y seguidamente vamos a ver la coagulación sanguínea aquí en esta figura.